Hola, mi nombre es Found Schultz. Bienvenido nuevamente a nuestras enseñanzas del libro de Job. Estamos empezando a mirar el libro como un todo. Hemos notado que hay una narrativa que lo presenta en el que Satanás tiene la oportunidad de probar a Job. Y luego Job comienza a quejarse. Y después sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, empiezan a responderle. Hemos culminado la primera de las series de los tres encuentros entre estos amigos, el intercambio de tres diálogos. Pero quiero comenzar con el final del capítulo 13, donde terminamos la última sesión. Hay un par de cosas en la respuesta de Job a Zofar a la que no prestamos atención. La primera está en el verso 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces aquí Job tiene confianza. Y aunque Dios me destruya, todavía sé que cuando lo enfrento, puedo ganar mi causa con él. La segunda cosa que quiero que veamos está en el capítulo 14. Ah, Comienza a plantear la cuestión de la muerte. Él dice, si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, y si hay agua, reverdecerá. Pero él dice en el verso 10, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Y luego en el verso 14, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces, en el Antiguo Testamento ellos no tenían un concepto de la vida después de la muerte. Eso fue muy claro. Fue una gran pregunta. Y por supuesto, hoy en día en muchas culturas aún es una gran pregunta. Pero esta es una de las cosas con las que Job estaba luchando. Pero con lo que estoy impresionado es de la perspectiva de Job, y es que está dispuesto a enfrentarse a la muerte, sabiendo que él está bien ante los ojos de Dios. Ahora, él comienza la segunda serie donde Elifaz responde a Job aquí. Y entonces en el capítulo 15, verso 4, Elifaz básicamente dice, estás acabando con el temor de Dios. La forma en la que él ha estado hablando es como si no tuviera temor de Dios. Y por supuesto, Elifaz está interpretando el temor de Dios como tener miedo de Dios. Porque Dios te abofeteará si no haces todo bien. Tú en cambio restas valor al temor a Dios, y tu maldad pone en acción tu boca. Verá, Elifaz interpreta lo que Job está diciendo cuando él se está defendiendo incluso ante el rostro de Dios, un orgullo extremo, como arrogancia, y su iniquidad enseña a su boca, como decir todas estas cosas. Y en el verso 6, tu propia boca te condena. Lo que has dicho, que en sí mismo se condena. Tus labios testificarán contra ti. Ahora hemos notado algunas de las cosas que Job dice, que de hecho realmente suena como un hombre que está teniendo problemas con Dios en vez de uno que confía en Dios. Pero en el verso 11 del capítulo 15, en tampoco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Como ve, Elifaz está interpretando lo que Dios está permitiendo que Job atraviese como consuelo y como gentil. Estoy seguro de que si le preguntamos a Job diría que si eso es gentil no quisiera ver cómo sería si fuere malo. Pero vemos que Elifaz tiene una tendencia a suavizar las cosas con sutileza. Luego en el verso 13, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Entonces, una vez más, Elifaz realmente le está diciendo a Job, estás llevando muy lejos la forma en la que estás hablando. Verso 20. Todos los días el impío es atormentado de dolor. Y podría poner eso en paréntesis. Por cierto, Job, veo que te estás retorciendo de dolor. Entonces la implicación es que Job es un hombre malvado en algún nivel. Ahora, él continúa en el verso 29. Esta persona que vive de esta manera
que extiende su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, el hombre que vive de esta manera, verso 29, no prosperará ni durarán sus riquezas. Y Job había sido un hombre muy rico y su riqueza no había durado, ni sus posesiones se extendieron sobre la tierra. Por lo tanto, eso obviamente le había sucedido a Job, y la implicación de lo que Elifaz está diciendo es: Job, tú eres un hombre malvado. Y ahora Job responde en el capítulo 16. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores, molestos vosotros sois. Ellos vinieron a Job cuando él se encontraba en un gran dolor. Se sentaron sobre el suelo con él y básicamente se unen con él en su luto hasta que empieza a hablar. Y en ese punto ellos comienzan a discutir con él. Y como dijimos en la sesión anterior, si usted piensa como estos tres amigos de Job, no vaya y visite a alguien en el hospital, lo arruinaría. Hará que sea una experiencia peor para ellos de lo que ya es. Entonces, los amigos de Job no le estaban ayudando, consoladores, molestos. Y estoy de acuerdo con la evaluación de Job. Esta es una manera miserable de tratar de ayudar a las personas que están sufriendo. En el 16:9, Job dice: su furor me despedazó y me ha sido contrario y me ha odiado. Y dice: Dios me odia. Y como lo hemos dicho algunas veces, Job hace declaraciones que lo hacen ver como un hombre que es malvado. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Y entonces en el verso 11, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Entonces, podría decir esto de esta manera: él está acusando a Dios de tratarlo de una forma no recíproca. Y siempre me he preguntado, ¿dónde está la palabra recíproco en la Biblia? No la encontrará. Pero mientras Job continúa, vamos entonces en el capítulo 17, donde Job continúa y dice en el verso 1: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Este hombre está sintiendo verdaderamente que él está a punto de morir, y creo que sus amigos, como lo hemos dicho varias veces, ellos no le estaban ayudando con lo que le están mostrando. Estaban ofreciendo lo que en un nivel o en lugares comunes ofrecen, uh, ofrecen ciertas afirmaciones que a menudo son verdaderas, pero no siempre son ciertas. Así que mientras vemos la respuesta de Job, él sigue aún sufriendo, pero en el verso 10, pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Entonces volvemos nuevamente a este tema: sé más que tú, soy más sabio que tú, lo cual es parte del conflicto que está pasando ahí. Y es parte de la causa por la cual digo, al principio de la anterior sesión, que creo que Dios envió a estos tres amigos. El enemigo hizo la destrucción, y su esposa trató de hacer que maldijera a Dios, pero Dios envió a los tres amigos, porque él sabía que estos tres amigos llevarían a Job al punto de su vida que llegaría a entender algo más profundo sobre Dios de lo que sabía hasta ese punto, que era un hombre justo, un hombre intachable, pero que estaba siendo herido profundamente. Entonces él le dice a Elifaz: pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Y ahora tenemos la respuesta de Bildad en el capítulo 18. Bildad responde a Job, y en el capítulo verso 5: ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La vida que estás experimentando, Job, por lo que estás atravesando, indica claramente que tu luz está siendo apagada. Tú acabas de decir, Job, que tu espíritu está roto y que el cementerio te espera. Eso es lo que le pasa a la gente injusta, y no resplandecerá la centella de su fuego. Y él continúa con el mismo tipo de interpretación negativa, legalista de lo que está sucediendo, donde si haces bien, consigues el bien; si haces lo malo, obtienes lo malo. Y él está diciendo: debido a que estás teniendo estos problemas, debe ser que eres un hombre malo.
Y en el verso 21, como lo ha descrito una vida muy mala, algo de lo que estás experimentando, Job, él dice, ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Y la implicación es, Job, realmente no conoces a Dios. Ahora, para un hombre, donde la escritura dice, y Dios mismo lo dice, un hombre íntegro sin culpa, que se aparta del mal, esto no suena como que la opinión de ellos hacia él sea la misma opinión de Dios por Job. Entonces tenemos la respuesta de Job. Esta vez su respuesta a Bildad, en el capítulo 19, dice así, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Todo lo que él quería era un poco de consuelo, alguien que le dijera algo agradable. Y a pesar de estar en un lugar difícil, incluso si hubiera hecho cosas malas, en la situación difícil en la que se encontraba, consolarlo sería algo apropiado para él. Y ustedes siguen con lo mismo. En el verso 7, yo clamaré agravio y no seré oído. En otras palabras, le estoy diciendo a Dios esto es violencia y violencia. Dios no está respondiendo a esto, clamo por ayuda. Y note esto, no hay justicia. Cada vez que usted acusa a Dios de no hacer justicia, y cuando comienza a acusar a Dios del desinterés de la violencia, ciertamente suena como las palabras de un hombre malvado. En otras palabras, puedo comprender por qué Elifaz, Bildad y Zofar le responden en la manera en que lo hacen, pero hay algo que todos estamos olvidando hasta este punto y esperemos que seamos capaces de descubrirlo mientras avanzamos. Ahora vayamos al verso 21. Tened compasión de mí. Tened compasión de mí, oh vosotros mis amigos. Oigan, todo lo que quiero es algo de misericordia. Incluso si he hecho cosas malas, aún así necesito misericordia, porque la mano de Dios me ha tocado. Sí, estoy pasando un momento muy difícil. ¿Por qué me perseguís como Dios? Bueno, me gustaría estar haciendo lo que Dios está haciendo, y si Dios lo está persiguiendo, creo que perseguirlo es lo correcto. Pero Job está batallando con esto porque él sabe que hay algo mal con esa imagen. Hay algo que no está bien ahí. Y no creo que Job o cualquiera de los otros lo haya descubierto ya. Dios nos va a ayudar con eso al inicio cuando él respondió a Job. Entonces en el verso 23, oh, ¿quién diese ahora que mis palabras se escribiesen en un libro? Él dice, quiero llevar mi causa a Dios. Pero entonces él dice algo en el verso 25. La razón por la que quiero que sean escritas es porque sé que mi Redentor vive. Puede ver su confianza a pesar de la molestia que los tres amigos le están ocasionando, a pesar del dolor que él está experimentando personalmente y toda la pérdida que él está experimentando, y el hecho de que Dios no está respondiendo a su clamor. Todo eso no cambia el hecho de que sé que mi Redentor está vivo y que al fin se levantará sobre el polvo, y hay varias interpretaciones de eso. Pero básicamente lo que necesitamos observar es que él tiene la confianza total en su relación con Dios, a pesar de lo que él estaba atravesando, que lo hacen ver que es un hombre malo. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, mientras avanzamos a la respuesta de Job a Bildad, vemos a Zofar. Esto ha terminado con el segundo discurso. Zofar el Naamatita respondió y comenzó a lidiar con esto de esta manera. En el verso 5 del capítulo 20. Comencemos con el verso 4. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre en la tierra. Los hombres han aprendido estas cosas, y si conocieras las tradiciones supieras esto, que la exaltación de los impíos es breve y el gozo del impío por un momento. La alegría es solo momentánea para aquellos que son impíos. Y me doy cuenta de que tuvo gozo por un tiempo, pero obviamente Dios te ha puesto en un lugar difícil, porque ya no eres más un hombre piadoso, eres un hombre impío.
Ahora, el resto del texto de la respuesta de Zofar a Job es básicamente hablar sobre el mal y cómo las personas entran al mal y cómo afecta toda su vida. Y básicamente él describe la condición de Job diciendo, obviamente eres un hombre perverso. Como vimos anteriormente, Bildad tiene un nivel de compasión. Ah, Elifaz un nivel de compasión. Bildad es muy estricto, haces el bien, obtienes el bien. Pero recuerde la primera declaración de Zofar, la cual dice, Dios te está exigiendo menos de lo que mereces. Él tiene un juicio más estricto e incluso como si Dios fuera un Dios vengativo. Y ahora, en el verso 29 de su discurso, Zofar dice, esta es la porción de Dios para el impío, la herencia decretada para él por Dios. Y él solo ha descrito la vida que Job está viviendo. Ahora puedo comprender por qué Job está reaccionando, incluso como si él hubiera hecho cosas malas, que eso es una acusación muy seria. La primera, Dios te está exigiendo menos de lo que mereces hasta este punto. Esta es la porción del malo. Esto es lo que tú tienes por lo que estás haciendo. Y entonces Job responde en el capítulo 21. Y esta es la respuesta de Job para Zofar, lo cual termina en nuestro segundo ciclo de las discusiones mientras avanzan. Job responde a Zofar en el capítulo 21. En el verso 3 leemos, toleradme y yo hablaré, y después de que haya hablado, escarneced. Él está diciendo básicamente, ustedes me están escarneciendo y no me están afectando por eso. De hecho, ellos lo estaban afectando, pero él quiere unirlos. Soy más sabio que ustedes, soy más listo que ustedes y todo eso. Como hemos visto en las dos caras de la moneda. Ten paciencia conmigo y hablaré. Y después, él dice, tengo una pregunta para ustedes. Y aquí tendremos un tema muy serio con el que tendremos que lidiar. Él hizo esta pregunta. Si la forma en que lo presenta Zofar es realmente lo correcto, te tengo una pregunta. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. He perdido todo esto. Y yo soy un hombre justo y sin mancha, Job está diciendo. Y conozco personas que son malas, que están a salvo, tienen aún a todos sus hijos, todos sus nietos, todas sus posesiones están a salvo. ¿Por qué sucede eso? Ahora, estos amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, no estaban de acuerdo con esta declaración de que Dios hace eso, que los malvados son guardados. Ahora, en el verso 17 hay otra pregunta. Zofar, ¿qué tan a menudo sucede que la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebrantamiento y Dios en su ira les reparte dolores? ¿Qué tan a menudo realmente pasa esto? Como recuerda en otro discurso, Job básicamente dice la misma cosa. Dios no trabaja solo de esa manera. En el 21:19, dices, Zofar, tú y los demás están diciendo, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Y ahí estaba esta idea de que si usted hace lo malo, sus hijos lo pagarán. Una forma de decir eso es, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera. Eso es solo un proverbio que ilustra esto en particular, que no es exacto o bíblico, pero esta es la forma en que Zofar lo tiene. Dios está preservando a las personas que lo están haciendo bien a pesar de que han sido malvadas. Dios va a lidiar con sus hijos. Y Job va a responder a eso en un momento más. Así que, verso 29, él sabe mientras habla estas cosas, él conoce que Zofar, tanto como Elifaz y Bildad, que no están de acuerdo en que Dios permite al malo vivir y prolongar su vida. Entonces él dice en el verso 29, ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿No habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira.
Hay muchas veces en que esto abrumador le sucede a una comunidad y la persona que sobrevive es el hombre malo en lugar de los justos. Ese es el tipo de cosas que la gente nota, los que tienen sus ojos abiertos mientras observan la vida. Y entonces él está diciendo, ¿no han escuchado a las personas decir este tipo de historias? Y en el verso 34, ¿cómo pues me consoláis en vano? Por lo tanto, él está diciendo, hey, hablan mucho, pero no están diciendo nada. No hay nada en sus respuestas, sino falsedad. Ahí está la respuesta de Job hacia Zofar. Ahora vamos a ver a Elifaz. Elifaz, en el capítulo 22. Ahora recuerde, Elifaz comienza siendo muy compasivo. Dios te está tratando como a un hijo y te está disciplinando para enseñarte algo. Y Job responde, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿De qué me está reprendiendo? Y luego se pone un poco más estricto en el segundo discurso, pero quiero que note que algo ha sucedido en Elifaz. Elifaz comienza diciendo en el verso 5, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Y él comienza a listar cosas, acusando a Job de lo siguiente, verso 6, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Y en el verso 9, a las viudas enviaste vacías, acusándole de todas estas cosas que simplemente no son aceptables en una comunidad social. Por lo tanto, por esta razón en el verso 10, porque has hecho todas estas cosas malas, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Entonces lo que estamos notando aquí es que hubo un cambio en la actitud de Elifaz. Elifaz comienza siendo compasivo, pero de repente, o no de repente, él llega al punto de ebullición, si le parece, y comienza acusando a Job de pecados realmente específicos, lo cual no son el reflejo de la vida de Job. Entonces él da algunos consejos a Job. Job 21:22 vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz. Ahora, esto es asumir que usted sabe lo que Dios está diciendo. ¿Cómo pueden acordar en eso si no sabe lo que Dios está diciendo? Y note que Dios ha estado en silencio. Elifaz, Bildad y Zofar han hablado muy claro por Dios, pero Dios ha estado en silencio. Volverse a Dios aquí significa escucharnos. Eso es lo que creemos que Dios está diciendo o haciendo. Y por ello te vendrá el bien si solo estuvieras en paz con Dios. Recibe la instrucción de su boca. Job ha dicho una y otra vez, quiero hablar con Dios, quiero que Él me muestre. Él está listo para recibir la instrucción, pero el problema es que Dios no está hablando. Y todos hemos estado en una situación como esta, que es difícil. Usted ora y ayuna, hace todas estas cosas y Dios está en silencio. Nos podemos sentir identificados con Job en una situación como esta. Recibe la instrucción de su boca. Me encantaría poner sus palabras en mi corazón. Y hay proverbios de poner sus palabras. Es como la palabra que en los proverbios el padre le habla al hijo. Mi hijo, esto y aquello en palabras muy comunes. Escucha mi instrucción, escucha mi enseñanza. Presta atención a mi palabra, pon las palabras en tu corazón. Entonces encontramos eso, es un muy buen consejo de paso, si sabe lo que Dios está diciendo. Pero si no, son palabras huecas, si le parece. Ahora regresemos al verso 29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Puedo ver que incluso en el Nuevo Testamento que Dios humilla a los orgullosos y Él levanta a los que son humildes. Entonces esa es una muy buena declaración. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con Job? Porque Job es justo, es inocente, él es recto, él aborrece el mal. Entonces, ¿qué dice ese proverbio o esa declaración que tenga que ver con la vida de Job? Eso es algo que Elifaz asume que conoce, pero obviamente es incorrecto. Ahora,
La respuesta de Job, verso 3 del capítulo 23. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él. Estaría tratando de encontrar a Dios. Ustedes dicen, ve a él y recibe su instrucción. He estado trabajando en eso y no puedo encontrar dónde está. Ah, quiero decirle cuál ha sido el problema y quiero escuchar lo que él me diría. En el verso 7, ahí en la presencia del Señor, allí el justo razonaría con él. Él no se refiere a argumentar como un peleador, sino puedo presentar mi causa y él podría responder y yo podría responderle a él. Existe el sentido académico de discutir. Allí el justo razonaría con él y yo sería absuelto. Él está tan confiado que si pudiera hablar con Dios, todo estaría bien y Dios diría, sí, todo está bien con Job, eres un hombre justo e inocente. Su confianza y dependencia estaban en Dios. Eso para mí es algo muy sorprendente cuando considero por lo que él estaba pasando. Verso 8. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. No puedo encontrar a Dios y así poder hablar con él. Y en el verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardé las palabras de su boca más que la porción de mi comida. He vivido una vida donde lo que Dios me está diciendo ha sido realmente relevante y ha sido una parte muy importante de mi vida que yo le siga. Y en el capítulo 24 él continúa, en el verso 1, ¿por qué no se guardan los tiempos de juicio? Es como, ¿cuándo está abierta la corte? ¿Cuándo puedo ir a la corte y ver al juez? ¿Y por qué los que le conocen no ven sus días? Hay personas, él dice en el verso 2, traspasan los linderos, lo cual es algo malo en el Antiguo Testamento. Hay quienes no respetan los linderos y pastorean ganado robado. A los huérfanos los despojan de sus asnos, simplemente conduciendo por el camino. Sal de mi camino, porque eres un pobre hombre. Y todas estas cosas que él dice. Y su pregunta es, ¿por qué no hay un momento en el que podamos venir a la corte y decir, Señor Dios, ¿qué hay de estas personas que han hecho estas cosas? Hay quienes se oponen a la luz. Verso 13. Apenas amanece, se levanta el asesino, los ojos del adúltero. En el verso 18, etc. Y en el verso 18, pero ustedes dicen, ustedes, Elifaz, Bildad, Sofar, ustedes dicen, los malvados son como espuma sobre el agua, su porción es maldita sobre la tierra, no andarán por el camino de las viñas, y todas estas cosas malas, eso es lo que ustedes dicen. Pero en el verso 21, a la mujer estéril que no concebía afligió, y la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro en la vida. Salen de cualquier problema por el que estén atravesando, lo superan. Y él les da, en el verso 23, seguridad y son apoyados. Entonces, en el verso 25, y si no, ¿quién me desmentirá ahora? Entonces, lo que vemos es a Job realmente desafiando las respuestas que esos amigos le están dando. Pero mientras vemos eso, necesitamos también recordar lo que él está desafiando. Son las palabras de aquellos que están hablando cosas que puede encontrar en los proverbios, puede encontrar en los salmos, las puede encontrar en los profetas y puede encontrarlas incluso en algunos lugares en el Nuevo Testamento. Lo que ellos están diciendo es, al menos en un sentido muy bíblico, hay versículos a los que puede recurrir que dicen exactamente lo que ellos dicen. Pero Job está desafiando eso, lo que hace ver a Job como uno de los que está desafiando a Dios y por eso está entre los malvados. Ahora Bildad responde. Bildad normalmente da un discurso muy largo, pero esta vez lo hace breve. El señorío y el temor están con él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo puede entonces ser un hombre recto delante de Dios? ¿Cómo puede el que fue nacido de mujer ser puro? Es imposible para ti ser puro.
Eres un hombre, un ser humano. Ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano. Y aquí está la opinión de la humanidad, la cual creo que es muy perversa. Dios no creó gusanos. Bueno, sí lo hizo, pero cuando Él creó al hombre, Él dijo, los creé a mi imagen. Y entonces la palabra gusano está muy fuera de contexto, al menos en mi entendimiento. Ahora veremos la respuesta de Job rápidamente. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? Capítulo 26, verso 1. Verso 2. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo de aquellos que no tienen fuerza? Y se está burlando, se está burlando. Y él habla de su integridad. He sido justo, he sido bueno, he hecho todo de forma correcta. Y hay personas ahí viviendo quienes han hecho cosas malas y no están teniendo los problemas que yo tengo. Ahora, en el capítulo 27, verso 1, dice Job una vez más, resumió su discurso. Y, y yo hubiera esperado de Zofar, el tercero de los tres amigos, habría esperado de él tener una respuesta para Job. Entonces vemos que Elifaz tuvo una respuesta larga en este ciclo de diálogo, acusando a Job de toda clase de cosas malas. Notamos que Bildad tuvo una declaración muy breve y solo son un par de palabras. Y no hay respuesta de Zofar. Zofar no tiene respuesta. Y mientras observa a través del resto del libro, Zofar nunca más vuelve a hablar, lo cual deja una pregunta en mi mente. ¿Se rindió Zofar con Job? ¿O Job se metió en el pensamiento de Zofar y pensó, estamos perdiendo el tiempo con él? Él tiene algo. O está diciendo, estamos perdiendo el tiempo con él, no escuchará, o quizá él tiene algo y no sé cómo responder, pero él no vuelve a hablar más. Así que tomemos nuestra siguiente sesión, desde el lugar donde Job comienza a hablar después de que Zofar guardó silencio. Oremos juntos. Dios Padre, una vez más buscamos tu sabiduría. Le diste a Pablo las palabras de una oración. Que se iluminen los ojos de tu corazón para poder conocer tus realidades. Y esa es la oración que estoy pidiendo para nosotros, para mí como para aquellos que están escuchando estas enseñanzas. Necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean abiertos. Entonces veremos la realidad tal cual es, no como la realidad de la que hemos enseñado, sino la realidad que realmente está ahí. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, abre nuestro espíritu y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén.